Dice así la palabra del Señor: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Reciba su asiento, hermanos. Vamos a meditar unos minutos en este relato, un relato muy conocido por los lectores de la Biblia, y quisiera analizar en esta noche o hablar del síndrome que afectó a Sansón, hermanos, o por lo menos el síndrome más prominente que afectó a Sansón y que lo llevó a su ruina. Síndrome, hermanos, que en estos tiempos está atacando a muchos cristianos, a muchos ministros, a muchas congregaciones. ¿Cuál es el síndrome? El síndrome del individualismo. Síndrome de individualismo. Haga memoria de esto. Síndrome del individualismo era uno de los síndromes que afectaban a este hombre llamado Sansón. Y tiene que ver con ser individualista. Y está relacionado, hermanos, el individualismo o el ser individualista está relacionado con el ego, con el yo, con la egolatría, con el particularismo, con la rebeldía, con el egoísmo y con la autosuficiencia. ¿Está entendiendo hasta acá? ¿Qué quiere decir individualismo? Si usted lo busca en el diccionario, dice tendencia a obrar y a pensar con independencia de los demás, incluido Dios, sin sujetarse a las normas generales, en este caso específico, sin sujetarse a Dios y a su palabra. ¿Era Sansón, hermanos? La pregunta es esta: ¿era Sansón un verdadero llamado de Dios? ¿Era Sansón un hombre llamado por Dios? Porque ¿qué pasa? Cuando alguien fracasa ministerialmente, se tiende la tendencia, o está la tendencia a decir, cuando fracasa un pastor, cuando fracasa un ministro, un evangelista, se tiene la tendencia a decir, bueno, fracasó porque seguramente no era llamado de Dios, no era un llamado por Dios. Y déjeme decirle en esta noche que los verdaderos llamados por Dios también fracasan si no velan, si no buscan la presencia de Dios, si no tienen comunión con el Señor. Nadie puede negar, hermanos, por el relato que hemos leído, que Sansón no era un llamado de Dios o un llamado por Dios. Y hay dos puntos importantes que vamos a encontrar en este relato, o dos detalles importantes que Sansón no tuvo en cuenta. Y ese fue, creo que, el motivo o la raíz o el origen de su fracaso. El primer punto que Sansón no tuvo en cuenta: ¿para qué? O sea, ¿a qué lo llamó primero Dios? ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Para qué? ¿Para que sea qué primero lo llamó Dios? Eso lo vamos a encontrar en el versículo 5. Un ángel
ya hemos visto, hermanos, cuando vimos angelología, ya hemos visto la doctrina de los ángeles. Y este ángel, ¿quién era? El ángel de Jehová era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que se había presentado a la madre de Moisés, que era estéril, la esposa de un hombre llamado Manoa, y le había traído un anuncio, que ella iba a dejar de ser estéril, y que iba a concebir un hijo. Dice el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y le da las instrucciones, versículo 4, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Escuchen bien el versículo 5, acá está el mensaje. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será ¿qué? Nazareo, no nazareno, nazareo a Dios desde su nacimiento. Así que, hermano, el primer punto que Sansón no tuvo en cuenta, el primer detalle o más importante que Sansón no tuvo en cuenta es que para que sea que lo llamó Dios primero, para que sea que un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Una persona apartada para Dios, una persona consagrada para Dios, una persona santa. Ese fue el primer detalle y el primer punto que Sansón no tuvo en cuenta, y fue uno de los motivos de su fracaso. ¿Por qué? Porque la palabra nazareo quiere decir eso, que el niño que iba a nacer, en este caso Sansón, tenía que ser nazareo a Dios, santo a Dios, consagrado a Dios, separado para Dios, apartado para Dios desde su nacimiento. Entonces, Sansón lo que no tuvo en cuenta este detalle importante, Sansón lo pasó por alto. Sansón vivió una vida desordenada, hermanos. Sansón vivió una vida en pecado. Sansón nunca se sujetó a Dios. Sansón nunca se sujetó a la ley, a la palabra. Nunca se sujetó Sansón, hermano, gloria al Señor, ni se sometió a la voluntad del Señor. Y ese es un síntoma, hermano, del síndrome del individualismo. Ese es un síndrome, un síntoma del síndrome del individualismo. ¿Cuál? El no sujetarse, el no someterse, el obrar, hermanos, y pensar con independencia de parte de Dios, no tener en cuenta a Dios, ni sujetarse a las leyes de Dios, ni sujetarse a la palabra del Señor. Dios lo llamó en primer lugar para que Sansón, hermano, sea un nazareo, sea un hombre santo, sea un hombre consagrado, sea un hombre apartado del mundo, del sistema, del pecado, separado para Dios. Pero Sansón no tuvo en cuenta esto. Sansón, hermano, gloria al Señor, como dije, vivió una vida desordenada, una vida, hermano, de pecado, una vida que él hacía lo que bien le parecía. El segundo detalle que Sansón no tuvo en cuenta es para que haga qué lo llamó el Señor. Primero lo llamó para ser santo, para ser consagrado, separado, apartado para Dios. Y segundo, para que haga qué lo llamó. Lo tenemos en el mismo versículo 5. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, santo, consagrado, apartado para Dios desde su nacimiento. Y él, que dice, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Israel, el pueblo de Sansón, estaba siendo dominado, hermano, oprimido, estaba bajo el sometimiento de los filisteos. Y el Señor, hermanos, lo llamó a Sansón para que haga qué. Dice, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Así que con dos propósitos, hermanos, lo llamó Dios a Sansón.
Uno, para que sea nazareo, consagrado para Dios, separado, apartado para Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el segundo propósito que Dios tenía era usarlo a él, dotarlo, hermanos, de dones, dotarlo de poder, de unción. Usted va a ver que Sansón tenía una fuerza natural, una fuerza sobrenatural que no la tenía ningún hombre. Y la fuerza de Sansón, hermanos, no radicaba en sus músculos, no radicaba en su físico, no radicaba en su fuerza natural, sino que la fuerza de Sansón, hermano, radicaba en el poder de Dios. Cuando venía la unción sobre Sansón, la unción del Espíritu Santo, cuando venía la unción de Dios sobre él, Sansón se transformaba, Sansón era otra persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y a través de esa fuerza sobrenatural que Dios le había conseguido, que le había otorgado a Sansón, Sansón tenía un propósito: usar esa fuerza, usar esa gracia, usar esa unción, usar ese poder sobrenatural. ¿Para qué? Para salvar, para libertar, para redimir a su pueblo que estaba bajo cautividad, que estaba esclavo, oprimido, bajo el dominio de la nación filistea. Pero Sansón tampoco tuvo en cuenta esto. Sansón tampoco tuvo en cuenta esto, hermano. Estos dos detalles importantes, que Dios lo llamó para que sea santo y para que salve a Israel o a su pueblo de la opresión de los filisteos. Y Sansón, hermanos, como dije, nunca vivió una vida santa. Sansón nunca, hermanos, puso en práctica el nazarerato, nunca lo puso en práctica. Siempre vivió una vida desordenada, hacía lo que él quería independientemente de Dios, no se sometió nunca a la voluntad de Dios. Pero, hermanos, gloria al Señor, tenía ese don, tenía esa gracia, tenía esa unción sobrenatural, ese poder sobrenatural, y que Dios lo había dotado, que Dios lo había preparado, que Dios lo había facultado. Sansón, hermanos, si nosotros damos un repaso por la historia de Sansón, nos vamos a dar cuenta que Sansón nunca oraba. Como un hombre llamado por Dios, un hombre llamado a ser nazareo, un hombre llamado por Dios a cumplir una misión de parte de Dios, dotado, facultado por el Espíritu Santo, con una fuerza y un poder sobrenatural, ¿cómo no va a orar? La Biblia nos muestra, o la Escritura, que 2 veces oró solamente Sansón. Una oró cuando tenía sed, que se estaba muriendo de sed. Cuando oró, hermano, gloria al Señor, cuando estuvo en aprietos, hizo una oracióncita así nomás: Señor, saca agua de la cuenca, de la roca. Y el Señor, en su gracia y en su misericordia, le dio esa agua, salió agua de la roca y ahí bebió. Y la segunda vez que ora Sansón, hermano, es cuando él ya estaba ciego, estaba sin ojos, los filisteos le habían sacado los ojos, él estaba, hermano, siendo un juguete de los filisteos. Los filisteos, hermano, gloria a Dios, le habían rapado la cabeza, le habían cortado el pelo. Y ahí fue que hace la última oración Sansón, una oración cortita también. Hace una oración a Dios y arrepentido, Dios escucha su clamor. Pero si nosotros miramos la vida, el ministerio de Sansón, si nosotros miramos su carrera, vamos a ver que en ninguna parte dice la Biblia que Sansón sacaba tiempo para estar a solas con el Señor, que Sansón pasaba tiempo en el secreto de Dios. No, Sansón tuvo en poco el llamado. Sansón, gloria a Dios, agarró y jugó con los dones, jugó con los talentos, jugó con las capacidades, jugó con la fuerza que el Señor le dio sobrenatural para vencer al enemigo, para libertar a su pueblo, a los oprimidos que estaban por el enemigo, que en este caso eran los filisteos. ¿Sabe qué hizo Sansón? Comenzó a usar los dones, comenzó a usar la unción, hermano, gloria a Dios, la fuerza que Dios le dio, no con el fin de salvar a otros,
no con el fin de salvar y de cumplir el mandato de Dios y salvar a los cautivos y a los oprimidos por el enemigo, sino que Sansón comenzó a usar esos dones, esa gracia, esa unción, ese poder, esa facultad que Dios le dio. ¿Sabe para qué la pensó usar? Para provecho personal, para provecho propio, para beneficio propio, para provecho personal, para exaltar su ego, para exhibirse, hermano, para gloria propia, para mostrarse, para mandarse la parte, para jactarse, hermano, aleluya, para exaltarse a sí mismo, para buscar reconocimiento y que su nombre sea glorificado. Él se olvidó, hermano, totalmente para qué lo había llamado el Señor, por qué lo había llamado, para qué. Él se olvidó totalmente. Él perdió, hermano, la brújula. Él erró el blanco, aleluya. Si hay algo que tenemos que saber nosotros, hermanos, gloria al Señor, y más los siervos, los ministros, los obreros, hermano, que si hay algo que Dios primeramente nos llama, es a ser santo, es a ser nazareo, es a ser consagrado, es apartarnos, separarnos para Dios, tener intimidad con Dios, tener comunión con Dios, estar en el secreto de Dios. Y segundo, el Señor nos llama, hermano, para cumplir una tarea, una función específica en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para cumplir una tarea específica, hermano, gloria al Señor, en este mundo, en esta tierra. Para eso Dios no nos da los dones, Dios no nos da los talentos, Dios no nos da la gracia, Dios no nos da la unción sobrenatural, Dios no nos da el poder, hermano, para que nosotros lo usemos para exhibirnos, para mostrarnos, para exhibir nuestro conocimiento, para exhibir nuestra sabiduría, para exhibir lo bien que canto, lo bien que toco de instrumento, para exhibirnos, hermanos, y mostrarnos. Dios no nos da los dones, no nos faculta de dones y de ministerio, hermano, gloria al Señor, para que nosotros lo usemos con fines, con beneficios y para provecho propio, para ser populares, para ser reconocidos. Y nos olvidemos, hermano, que hay muchos que están oprimidos por el diablo, hay muchos que están esclavos por el enemigo, hay muchos que están cautivos, hay muchos que están bajo las garras del diablo, hermano. Y Dios nos manda, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, nos manda a libertar a esos oprimidos. Dios nos manda que a través de los dones, a través del talento, aquel que le ha dado la música, aquel que le ha dado la gracia para cantar, hermano, que a través de su canto, a través de tocar la música, hermano, los oprimidos por el diablo sean libres, aleluya. Esas alabanzas puedan llegar a los oídos de aquellos que están oprimidos por el diablo. Esas alabanzas ungidas, hermano, puedan llegar a los oídos de aquellos que están esclavos del vicio, del pecado, de las pasiones, aleluya, de las adicciones, de los deseos. Dios no nos da la gracia para predicar, hermano, para evangelizar, para que nosotros hagamos alarde, nos jactemos, nos mandemos la parte. Mira qué lindo que hablo, mira qué lindo que predico, mira qué conocimiento me dio Dios, mira cuánta sabiduría me dio Dios. No, hermano, gloria al Señor. Oh, Samaya, Sahaya, Soa, Sia, Umalabacanda, Maya, la Masaya, Soa, y Samaya, Soa. No estamos para exhibir nuestros dones, no estamos para exhibir nuestros talentos, no estamos para exhibir nuestra gracia, nuestras facultades, nuestras capacidades que Dios nos concedió de pura gracia y misericordia. Estamos para que nuestro mensaje, nuestra palabra llegue a los corazones de los que están oprimidos, de los que están cautivos, de los que están presos, de los que están, hermanos, gloria al Señor, bajo la potestad del príncipe del aire. Estamos para que nuestra palabra, nuestro mensaje, hermano, pueda libertar, como dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Alabado sea el nombre del Señor. Pero hoy, como Sansón, hoy en día, muchos erraron el blanco, muchos están errando el blanco, hermano. Muchos, alabado sea el nombre de Jesús, perdieron la brújula, perdieron la visión de que para qué me llamó el Señor y qué tengo que hacer, aleluya. ¿Cómo y para qué me llamó el Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Para qué me llamó el Señor? El Señor te llamó, el Señor me llamó para que yo sea consagrado a Dios, para que yo sea un santo, para que yo sea apartado, para que yo sea separado para Dios. Y el Señor me llamó, aleluya, para que haga qué, para que yo vaya a libertar a los cautivos con la gracia que Dios me dio, con el mensaje que Dios me dio, con la unción que Dios me dio, con el
el poder que Dios me dio, yo use para beneficio y para provecho de los que sufren, de los que padecen, de los damnificados, no para mandarme la parte, hermano, gloria al Señor, no para, aleluya, hacer alarde como hacía Sansón. Sansón se mandaba la parte frente a los filisteos, frente a sus amigos, frente a las amantes, frente a las mujeres que tenía. Él se mandaba la parte, hacía alarde de la fuerza sobrenatural de la cual Dios lo había dotado, de los dones, de los talentos, del poder, de la unción que él tenía. Él hacía alarde, él se mandaba la parte, se olvidó a qué lo trajo el Señor, a qué lo llamó el Señor, se olvidó para qué lo llamó el Señor, se olvidó a libertar a quien lo llamó el Señor, aleluya. Hoy han perdido mucho la brújula, hoy están, hermanos, con el síndrome de Sansón. El síndrome de Sansón es el individualismo, el creerse individual, el creerse independiente, hermano, gloria al Señor, exaltarse a sí mismo, aleluya, el no buscar la gloria de Dios, sino buscar su propia gloria, buscar su propio ministerio, aleluya, que su nombre, que su ministerio, que su iglesia, que su congregación, aleluya, sea reconocida, sea exaltada. Hoy muchos han entrado en esto, hermano, aleluya, en el síndrome del individualismo. Se han olvidado de predicar, se han olvidado de cantar, se han olvidado de ejecutar instrumentos, hermano, de ministrar para los que sufren, para los que padecen, para los que aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que tienen hambre y sed de Dios. No, hoy cada uno exhibe su elocuencia, exhibe su gracia, exhibe su talento, exhibe su don, exhibe su ministerio, exhibe su congregación. Alabado sea el nombre del Señor. Qué triste que es esto. ¿Sabe por qué es triste? Porque Sansón no terminó bien. Sansón no terminó bien. Sansón terminó, gloria al Señor, para su propia ruina. Se arruinó él solo, porque no tuvo en cuenta estos dos principios, estos dos motivos, estas dos causas, hermanos. Tenemos que tener en cuenta esto, hermano, que Dios nos llama a ser santos, que somos llamados a ser santos, consagrados, separados, apartados para Dios, nazareos para Dios. Y el otro motivo que tenemos que tener en cuenta y no pasar por alto: ¿para qué Dios me llamó? ¿Para hacer qué Dios me llamó? El Señor le dejó bien en claro a la mamá de Sansón. Le dijo: él va a ser nazareo desde el nacimiento hasta su muerte, hermano. Él va a ser nazareo, va a ser consagrado a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Separado, apartado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Porque Él va a ser el instrumento que yo voy a usar para salvar a Israel de la opresión del enemigo, de la cautividad, hermano, gloria al Señor, del dominio que tenían los filisteos sobre la nación de Israel. Miren, vamos a leer un poquito más adelante, versículo 6 del capítulo 13. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño, escuche bien, este niño será que nazareo, apartado, separado para Dios, consagrado, desde su nacimiento hasta cuándo, hasta el día de su muerte. Hermanos, y esto nos recuerda que nosotros, hermanos, una vez que nacimos de nuevo, somos nazareos. No una semana, no santos consagrados solamente en la iglesia, hermano. No somos nazareos un mes, una semana. Desde el día que nacimos de nuevo, hermano, que experimentamos la regeneración, el nuevo nacimiento, hermano, lo de Dios, somos nazareos hasta el día de nuestra muerte. Nazareos no al pastor, nazareos a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y mire lo que dice el versículo 24 y 25. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño, ¿qué?
creció y Jehová ¿qué? Lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová, dice, comenzó a manifestarse. La unción, el poder sobrenatural que venía sobre Sansón comenzó a manifestarse en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Qué le parece? Dios no miente, hermano. Dios no mintió. Como Dios le dijo, como el ángel del Señor le dijo a esta mujer estéril, esposa de Manoa, así se cumplió. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en Sansón, hermano. Una gracia especial, una unción especial, un poder especial, hermano, sobre él. Venía y él hacía estragos con su fuerza. Pero la fuerza no se la dio el Señor, hermano, para que él se mostrase, para que él se exhibiese, para que él, hermano, gloria al Señor, buscara gloria propia, para que él, gloria al Señor, se exaltase a sí mismo, se jactase, hacia alarde. No, la fuerza Dios se la dio, el don, el talento, hermano, Dios se lo dio para que a través de ese talento él pueda salvar a aquellos que estaban oprimidos bajo el yugo de los filisteos, aquellos que estaban cautivos, que estaban esclavos, los mismos de su pueblo. Pero ¿sabe qué hizo esto? Esto ni lo hizo Sansón. Sansón tenía más pasión por su ministerio personal que por las que estaban cautivos, por los que estaban presos, por los que estaban bajo el dominio del enemigo, hermano. Sansón, hermano, tenía pasión. Eso es el individualismo, tener pasión, hermano, por su ministerio, tener pasión por su denominación, tener pasión solamente, hermano, por querer que mi nombre sea exaltado, por querer que mi nombre sea glorificado, por querer que mi nombre sea reconocido, por querer, hermano, exhibir mis dones, mis conocimientos, mi talento, mi voz. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. El síndrome del individualismo, hermano, está instalado, este síndrome, dentro de las iglesias en estos tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo triste que está instalado en los ministros, en los pastores, en los evangelistas, en los ancianos, hermano, en los encargados de obra. Alabado sea el nombre del Señor. En los músicos, en los cantores, hermano, está instalado este síndrome. Aleluya, aleluya. Y el síntoma, hermano, los síntomas son estos. Los síntomas más prominentes son estos, que los que tenía Sansón, hermano. Gloria al Señor. Se olvidó para qué fue llamado. Se olvidó que fue llamado para ser santo. Se olvidó que fue llamado para salvar a Israel. Aleluya. No para que exhibirse, mostrarse, darse a conocer, buscar reconocimiento, buscar fama, buscar popularidad. Y hoy en estos tiempos estamos viviendo, hermano, gloria al Señor, en gente así dentro de las congregaciones, pastores, evangelistas, ministros, cantantes, músicos, que solo buscan su gloria propia, solo quieren mostrarse, solo quieren exhibirse los dones y el talento que Dios les dio, hermano. Pero nada de consagración, nada de santidad, aleluya, nada, hermano, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, de que el nombre del Señor sea glorificado, oh Santo de la gloria. Pero esta palabra, hermano, Dios me la dio en esta mañana para compartirla, aleluya, con todos aquellos que están escuchando en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este síndrome, hermano, ataca a muchos. Este síndrome, hermano, no mira, ataca a cualquiera, aleluya. El síndrome del individualismo, el síndrome de la individualidad, y ya le definí que era la tendencia a obrar y a pensar con independencia de los demás y de Dios primeramente, sin sujetarse a nadie, aleluya, sin sujetarse a ninguna ley, en este caso específico a Dios y a su palabra. Así actúa la persona individualista, hermano, aleluya, como actuaba Sansón, pero así también termina como terminó Sansón. Aleluya, gloria al Señor. Hoy muchos erran el blanco. No entendió la visión Sansón, y el síndrome del individualismo lo arruinó para siempre. Hoy este síndrome está instalado en las iglesias, hermano, en los cristianos, en los ministros, en las congregaciones, que solo le interesa exponerse, exhibirse, aleluya, darse a conocer quién son y que su nombre sea glorificado. Alabado sea el nombre de Jesús. Músicos, cantores, predicadores, hermanos, ministros, usan la gracia de Dios, usan la unción y los talentos que Dios les ha dado, como usó Sansón, hermano, para beneficio personal, para exhibicionismo, hermano. Lucran, hermano, gloria al Señor, con los dones. Lucran, hermano, gloria al Señor, con los talentos. Lucran, hermano, con las facultades, con la gracia, con la unción que Dios le dio, con la voz que Dios le dio, aleluya. Lucran algunos, alabado sea el nombre del Señor, en lugar de que Dios los
los use para beneficio y para provecho, hermano, gloria al Señor, de los demás, aleluya. Ellos usan a Dios para conseguir fama, hermano, para conseguir protagonismo, aleluya, para conseguir sus logros personales. Se olvidan para qué Dios los llamó, para conseguir aplausos, para conseguir, hermanos, adeptos, para conseguir seguidores, hermano. Pero en esta noche que podamos entender, hermano, y usted se puede hacer esta pregunta: ¿para qué Dios me llamó? Sí, Dios me llamó. Hay un motivo principal para que Dios nos llamó, hermano, gloria al Señor, para que seamos santos, aleluya. Sé santo toda vuestra manera de vivir, así como aquel que os llamó es santo toda vuestra manera de vivir. Santo no representa una persona que tiene, hermano, una aureola en arriba de la cabeza y todo el tiempo está leyendo la Biblia y está orando. No. Santo, ¿sabe quién es? Aquel que entiende, hermano, gloria al Señor, que es la santidad. Santo es aquel que se aparta para Dios, que un día tomó la decisión: dejo el mundo, sigo a Cristo, dejo el pecado, sigo a Cristo, dejo las pasiones, sigo a Cristo, dejo los deseos carnales, sigo a Cristo, dejo las ambiciones, sigo a Cristo, aleluya, dejo los vicios, sigo a Cristo, aleluya. Esa es la persona santa, la que un día decide apartarse, separarse para servir a Dios, hermano, gloria al Señor. Dios nos llamó primeramente para que seamos nazarenos, Dios nos llamó para que seamos santos, consagrados, apartados para Él primeramente, pero también nos llamó, hermano, con una vocación, nos dio un ministerio, nos dio un servicio, hermano, gloria al Señor, una función para cumplir en esta tierra y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos dotó, nos dio gracia, nos dio dones, nos dio talento, nos dio ministerio, nos dio unción, hermano, nos dio voz, nos dio oído, dio Pero hermano, cuidado con lo que hacemos con los dones. Cuidado para que usamos los dones. Cuidado para que usamos las facultades y las capacidades que Dios nos dio mensaje, nos dio palabra, nos dio gracia para predicar. Pero cuidado con lo que hacemos con los dones, aleluya. No sea que nos agarre el síndrome, que nos afecte también el síndrome del individualismo, hermano, gloria al Señor, que es exhibirse, mostrarse solamente, aleluya. Muchos usan los dones para cantar, para